Soy Nicolás Copano, bienvenidos a Chilevisión 60, el podcast, un ciclo especial de repaso con voces e historias que han marcado los 60 años de Chilevisión. Es indudable que parte clave de las ideas y contenidos que han pasado por los distintos documentales históricos que se han visto producidos por el departamento de prensa de este canal y integrante base de lo que ha sido durante los últimos años el relato de noticias, es nada más y nada menos que el periodista Pedro Azócar, quien ha participado de ciclos como Chile, las imágenes prohibidas, Guerrilleros, El juez, la víctima, el victimario, y además en el trabajo del día a día del Departamento de Noticias, cabezado por la periodista María Paz Eppelman. Hoy está con nosotros para poder comentar su paso durante 25 años por este canal. 25 y un día, Pedro, qué honor tenerte para poder comentar con nosotros. Gracias Nicolás. La verdad que nunca pensé que iba a estar tanto tiempo en este canal. Jamás me lo imaginé. De hecho, nunca me imaginé que iba a trabajar en la televisión. Cuando estaba en la universidad yo era un enemigo acérrimo de la televisión, odiaba la televisión, y mi máxima era que la única forma de ejercer un periodismo libre era ser uno el dueño del medio de comunicación. No había otra posibilidad. Éramos herederos, digamos, de la dictadura, entonces teníamos como todo ese prejuicio metido en la cabeza. Y llegué más que nada acá de casualidad, fue un azar. ¿Cómo fue la llegada? Fue de casualidad, porque yo trabajaba en la Bio Bio, en la radio Bio Bio con los Mucciati, y tuve una diferencia muy fuerte con Tomás Mucciati, y en ese momento me tomé vacaciones, porque la diferencia había sido bastante fuerte. Y en el periodo de vacaciones me enteré que había una vacante en Chilevisión como periodista policial, reportero policial, que era un sector que la verdad no era de mi agrado. Pero postulé y me dejaron. ¿Qué año fue eso? El 95, 1995. Plena transición a la democracia. Plena transición a la democracia. De hecho, nosotros yo creo que somos de una generación de periodistas de transición, porque en el reporteo que a mí me tocó, yo empecé a reportear en el año 91, empecé, digamos, con Elwin, a trabajar como periodista, y convivíamos con dos tipos de periodistas. Convivíamos con los periodistas que habían ejercido al alero de la dictadura. Te encontrabas tú con Claudio Sánchez, con la Mónica Cerda, con Pablo Norato, te encontrabas en el reporteo, con Julio López Blanco, te encontrabas que eran como los rostros símbolos de lo que había sido el periodismo más aliado, digamos, para decirlo elegantemente, con la dictadura. Pero también te encontrabas con la Manola Robles, te encontrabas con los baluartes que habían sido los periodistas que habían denunciado los crímenes de la dictadura. Y nosotros éramos los más jóvenes en ese momento, entonces estábamos entre medio de esas dos aguas, sometidos a todos los temores del periodo de la transición, digamos, que había que andar con mucho cuidado para que los milicos no se enojaran, etcétera. Y yo creo que el periodismo que nosotros empezamos a ejercer fue un periodismo como muy sometido a las reglas de la transición. No era el periodismo de trinchera de la dictadura, en el sentido de denunciar los crímenes de la dictadura, tampoco era el periodismo al servicio de la dictadura, como los periodistas que te acabo de nombrar, sino que era un periodismo de transición en términos de que estábamos siempre tratando de buscar como los equilibrios. Los jefes como que nos decían, no, pero es que no tenemos que ir tan para allá porque se van a molestar los de la derecha, no tenemos que ir tan para acá porque nos van a clasificar como que somos de izquierda. Entonces un periodismo como muy de los acuerdos sociales, muy de como medio tibio, diría yo. Digamos que era un momento de conversación nacional. De diálogo nacional, pero con mucho miedo, porque todavía estaban todos los enclaves autoritarios y estábamos muy sometidos a la tutela también del poder que Pinochet seguía ejerciendo, digamos, sobre el modelo democrático de transición. O sea, estaba presente, y digámoslo, a través de Sí. su senatoría vitalicia y otras expresiones. Sí. 1995, entonces llega al departamento de prensa. ¿Quién encabezaba en ese momento? Estaba como director de prensa, era Jaime Moreno Laval. Director ejecutivo del canal era Felipe Pozo. El canal estaba en Inés Maturrejola, era un canal que había sido administrado, había estado, digamos, bajo la tutela militar durante todo el periodo de la dictadura, ¿no es cierto? Recién había pasado a democratizarse nuevamente, digamos, el año 91 con la llegada a la democracia. Todavía habían, digamos, resabios de lo que había sido la dictadura, habían funcionarios
que habían sido partícipes del ejercicio que había implementado la dictadura dentro del canal, que todavía estaban aquí trabajando. Entonces igual había como cierta desconfianza, era un canal tremendamente precario, el departamento de prensa era tremendamente pobre, habían 3 tipos de cámaras distintas, habían 3 formatos de cámaras distintos, había cámaras 3/4, que esta cinta grande, Umatic, muy antigua, habían cámaras High 8, que eran unas cintas muy chiquitas, un poco más moderna, y había Betacam, que era una cinta de tamaño mediano. Entonces tú de repente salías a reportear con una cámara High 8, llegabas al canal y te pasaban un material que estaba en Betacam y buscabas un archivo que estaba en 3/4 y tenías que homologar esos 3 formatos en una cinta para que el canal lo pudiera transmitir. Imagínate la locura, o sea, llegabas y tenías que homologar 3 formatos en cinta distintos para poder armar una nota. En una isla de edición análoga, donde metía ahí un cassette en una máquina y editaba ahí en otra máquina, digamos. Entonces tenéis que tener una máquina con High 8, una máquina con 3/4 y una máquina con Betacam para editar en una máquina con Betacam. ¿Me entendí? Es una locura esa weá. Entonces, había falta de herramientas y había pocos recursos. Contaban algunos de tus colegas presentes en la conversación de Chilevisión 60 que habían ratones dando vueltas por los estudios. Sí, ratones, ratas, guarenes, digamos, como en todo departamento de prensa. Pero sí, efectivamente, habían unos guarenes que de repente pasaban corriendo por la sala de prensa, efectivo. La sala de prensa era pobre, no tenía mucha calefacción, digamos, había una estufa a gas de calefacción. Los computadores eran muy antiguos, no me recuerdo el sistema, pero era o sea, las impresoras eran de esas de hojas largas, digamos. Soviéticas. Claro, una cosa muy antigua. Y era feo, en realidad era un lugar feo para trabajar. Había un solo baño. Yo siempre recuerdo la anécdota del baño, que la chapa del baño estaba mala, entonces el baño se bloqueaba y no se podía entrar al baño. Y la única manera de entrar al baño era saltarse por una ventana que daba al estacionamiento. Y yo, como era el más chico, era más ágil también, era más pequeño de tamaño, digamos, entraba por la ventana. Entonces me mandaban siempre a entrar por la ventana y tenía que entrar por la ventana y abrir la chapa desde dentro. Y cada uno tenía que traer su confort, pues, obviamente. ¿En serio? No, pues no había confort. Cada uno traía su rollo para el confort, era bien precario. Pero mira, independiente de eso, era un equipo chico, todos estábamos aprendiendo a ejercer periodismo en democracia, además, que era como una gran cosa. Pero también está ligado al fenómeno político, porque también en la transición se instauró un modelo de hacer periodismo que era muy vertical, en términos de que los políticos asumieron, digamos, como la vocería de la ciudadanía. Los políticos asumieron la conducción del país y la vocería de la ciudadanía. Entonces se estilaba mucho la lógica de la conferencia de prensa, donde los editores llegaban y revisaban la pauta que mandaba la agencia UPI, que era United Press International, que mandaba una pauta de las actividades de los políticos del día, digamos. Entonces estaba la pauta que hablaba a las 8:30 de la mañana la democracia cristiana, a las 10 de la mañana hablaba el PPD, a las 11 hablaba el PS, a las 12 hablaba el gobierno, a las 4 Renovación Nacional, y esa era como la pauta política del día. Entonces los periodistas, ¿qué hacían? Iban a las conferencias de prensa y escuchaban las vocerías de los políticos. Y con eso se hacían las notas, digamos. O sea, era bastante oficial, digamos. Súper oficial, porque los políticos tenían la legitimidad de hacer la vocería en representación de la gente, se suponía, ¿no? Claro, con el pasar de los años eso se fue desmoronando, digamos, rápidamente. Notablemente. Oye, ok, va evolucionando y en ese periodo también hay un momento clásico de la televisión chilena, que tú eres protagonista. Sí. Y quiero la historia del otro lado, porque contaban los miembros de TV Condoro que se acordaron de ti y esa secuencia. Señores y señores, Pedro Azócar o el Cristian Campos de Llavero y el Guanaco. Guanaco, man. Pedro Azócar de Llavero. Estamos aquí en las cercanías del Palacio Cristian Campos de Llavero. en la calle Compañía entre Bandera y Morandé, donde vemos cómo en este momento el carro lanza agua de carabineros procede a disolver una manifestación que están realizando los trabajadores de los fondos de pensiones. Cristian Campos de Llavero. Procede a disolver una manifestación que están realizando los trabajadores de las asociaciones de fondos de pensiones AFP. Sí. ¿Te da un poco de...? No, que es curioso porque yo había hecho varias cosas en televisión ya y lo más curioso era que la gente no me reconocía por mi trabajo, me reconocían por esa escena.
Y yo iba a comerme un completo a un boliche en el centro, trabajando, y estaba comiéndome el completo y de repente me quedaban mirando 3 guatones de la mesa al lado y tú soy el que mojó el guanaco. Hay que dar un poco de contexto. Pedro estaba haciendo un móvil que no iba a salir al aire. No salió al aire. Era un diferecto. Era un diferecto. Y estabas grabando. Claro, es un falso móvil. Porque no habían suficientes móviles ¿Ya? disponibles. Nosotros teníamos, creo que 2 o 3 móviles. Entonces ustedes decían, estamos acá y en realidad no estaban ahí, lo habían grabado antes. Grabábamos y mandábamos la cinta. O nos acercábamos al móvil y desde el móvil inyectábamos la cinta para que fuera en directo. Pero era un diferecto. Ya, Era un directo diferido. Y estabas en la Alameda. Estaba fuera del Palacio de Tribunales. ¿Ya? Estaba fuera del Palacio de Tribunales. Y había una manifestación, no recuerdo de qué, los trabajadores públicos. No me recuerdo. Y claro, y estábamos haciendo el despacho y viene el guanaco y es un buen momento para hacer un despacho, ¿no? Periodísticamente interesante, hay buen modo, la gente arrancando, el guanaco tirando agua. Democracia, se suponía que esas cosas no debieran haber seguido ocurriendo, pero seguían ocurriendo, ¿no? y claro, y el chorro del guanaco como que pega un coletazo y ese coletazo me pega como un latigazo de agua. Y claro, el camarógrafo me enfoca a mí cuando empiezo el despacho, enfoca a la gente, digamos, para que yo siguiera con mi relato y cuando vuelve a mí, yo estoy todo mojado. Y no me aguanto la risa, digamos, porque era como gracioso, ¿no? Ese video no salió al aire, alguien lo consigue en esas fiestas de fin de año y lo pasan al aire y te vuelves popular por el momento del guanaco. Claro que sí. ¿Y te enojaste? No, para nada, no, si era chistoso. No. Habían algunos periodistas que se enojaban, que no les gustaba que los usaran, digamos, porque tenían una imagen de sí mismos. Esta cosa de los periodistas, ¿no? Que no sé, tienen una cosa bien extraña algunos que se creen el cuento. Entonces, a ti te pasó que no te lo creíste y se volvió un comentario de los bares del centro de Santiago donde operaba. Sí, me hice bastante conocido, de hecho, a partir de ese video. De hecho, me pasaba que la gente, yo soy bien de tamaño bajo, digamos, yo mido 1,54 m, soy chiquitito. Por eso te dicen Chico Pedro. Claro, entonces los camarógrafos cuando hacían nos obligaban a hacer en cada nota un enganche en cámara. Teníamos que hacer un stand-up, digamos, en cámara y pararnos frente a la cámara y decir alguna estupidez, digamos. Y como yo era pequeño, el camarógrafo tenía que tomar la cámara y ponerla en una altura especial para que yo no me viera tan pequeño. Entonces hacía como un plano en contrapicado para que yo me viera más grande. Entonces la gente de repente me miraba en la calle y me decía, usted es igualito a uno que sale en la tele. Y yo como que no quería que me reconocieran. Yo le decía, sí, hay un tipo que se parece mucho a mí que trabaja en Chilevisión. Sí, pero él es más alto, ¿no? Sí, él es más alto. Entonces yo me sacaba el pillo por ahí, ¿cachai? Como que a veces ya como que estaba chato que me confundieran con el hueón del guanaco. Entonces yo decía, no, si no soy yo. Entonces me decían, no, si es usted. Entonces yo decía, no soy yo porque ese tipo es alto, yo soy chico. Y ahí como que cagaban, porque no. Oye, Pedro, y espérate. ¿Cómo sea entonces? Después de ese proceso... Porque el periodo de Venevisión, de los Cisneros, sí, empiezan a llegar nueva gente y llega Patricio Caldichuri, pero estuviste también con Alejandro Guillé. Sí, también. Pero mira, es que el Pato tiene 2 momentos, porque cuando yo llego, es curioso, yo llego y a la semana echan a Jaime Moreno. Ya. A Jaime Moreno Laval lo echan a la semana y él me había contratado a mí. Claro. Entonces yo quedo como en el limbo porque a mí me habían hecho un contrato por 3 meses, digamos, a prueba y después me iban a hacer el contrato indefinido. Okay. Afortunadamente continué y quedó como interino Nicolás Quesille. Que estuvo también. Claro, él quedó como director de prensa interino, que es el después de los reality. Uh-huh. Y Nicolás quedó como interino y intervienen los venezolanos, digamos, y llega Jorge Font, que es un interventor de los venezolanos, que viene con una estrategia, digamos, de meterle más plata al canal, mejorar un poco la infraestructura y hacerlo más competitivo, efectivamente, digamos, subirle un poco el pelo a este canal, que era bastante precario. De alguna manera esto representa la consolidación del trabajo que se ha venido haciendo y lo que viene en un año 98 que nosotros esperamos sea muy importante para el canal, con el Mundial y con todas las ofertas programáticas que estamos haciendo, y con un público que crecientemente descubre en Chilevisión una alternativa extremadamente válida en la televisión chilena. Así que estamos contentos terminando el 97 y viendo que es una proyección muy clara para el próximo año. Entre las novedades, una de las mejor recibidas fue la incorporación de Raúl Alcaíno, quien se apoderará de la medianoche con Amigas y Amigos. El departamento de prensa de Chilevisión seguirá ganando adeptos con su periodismo directo e independiente, que permite a los chilenos, donde quiera que estén, informarse a través de Internet. En estas 2 semanas demostramos por qué hicimos crecer nuestro rating en un 50%. Por eso, nuestros auspiciadores seguirán apoyándonos para ofrecer lo mejor de lo nuestro en 1998. Ese año, Chilevisión
va con mucho más. Y Felipe Pozo sigue en su cargo como director ejecutivo, pero digamos bajo la supervisión de Jorge Font, que es un venezolano de Venevisión, que era un personaje bien particular, era un hombre de carácter tremendamente fuerte, con unos bigotes muy grandes, muy bueno para el whisky, tomaba whisky al almuerzo, digamos, y a veces llegaba con sus buenos whiskachos a prensa a molestarnos a nosotros. Ese tipo era bien particular. Bueno, todos lo han relatado desde varios puntos de vista. Sí, Hay unos que lo adoran. Sí, no, yo la verdad no sé, a mí él conmigo tenía un rollo porque él me quería echar porque yo era muy chico. Porque tú eras bajo. Claro, él porque no le gustaba, cuando yo hacía una entrevista en vivo, el entrevistado me quedaba muy arriba, entonces yo tenía que, y según él se veía esto ridículo. Y me iba a echar, de hecho a mí me iba a echar. ¿Y qué pasó? Pasó que yo, como era nuevo, llegaba muy temprano a trabajar, porque quería, digamos, dar imagen de que era un tipo responsable. Entonces, los periodistas generalmente llegaban a las 9, 9:30, algunos a las 10, los que llevaban más tiempo ya llegan más tarde, digamos. Y yo era nuevo, entonces llegaba a las 8. Llegaba a las 8 de la mañana, era el primero que llegaba. Y estaba acá un día en la mañana y estaba una crema en la cárcel de Valparaíso, que los presos de la cárcel de Valparaíso se habían amotinado y habían tomado de rehén a los gendarmes de la cárcel. Los tenían adentro y los sacaban por las ventanas con unos cuchillos en el cogote que los iban a matar y estaba la embarrada. Y yo llego y estaba Nicolás Quesilla y me dice: llegaste, ándate a Valparaíso porque hay un motín en la cárcel y no hay nadie. Y está el puro camarógrafo allá, el corresponsal, no había periodista en Valparaíso. Y me suben a un bus, porque no había plata. Me mandaron en un bus a Valparaíso. Me mandaron en un taxi a la estación de buses, me subí a un bus y me fui en el bus a Valparaíso. Me junté con el camarógrafo y llegamos a la cárcel y los presos de la cárcel le tenían buena Chilevisión. Y dicen: vamos a permitir que ingrese un canal. Y queremos que entre Chilevisión. Puta, y entramos nosotros, pues. Y estaban los monos espectaculares de los presos adentro con los gendarmes agarrados del cogote con los cuchillos. Tú emitiste eso. Entramos. Entonces yo llegué con ese material a Santiago, de vuelta en la tarde, en el bus. Porque los presos al final liberaron todo, se hizo una negociación, porque ellos querían que mostráramos su testimonio y las precariedades en las que ellos estaban viviendo, digamos. Entonces con ese material yo llegué a Santiago y armé una nota. Y esa nota me salvó el pellejo, porque Jorge Font, que me había echado, vio la nota y dijo: no, no lo podemos echar. Parece que algo le pega a esta cosa, digamos. Y Nicolás Quesilla después me confesó, me dijo: pucha, ¿sabes que te salvaste con esa nota? Porque Jorge Font me había comunicado a mí que tú estabas despedido porque eras muy chico, güey. Y eso fue lo que me mantuvo acá. ¿Qué historia? Pedro, espérate, después de Quesilla, ¿qué pasa? ¿Quién viene? Después de Quesilla viene Caldichuri. Claro. Caldichuri viene por un periodo, yo creo que 98 por ahí, que asume la dirección de prensa con Jorge Font y viene un periodo como de repunte de prensa. Efectivamente, la llegada de Pato Caldichuri significa, digamos, un cambio muy fuerte. Pato es un periodista, digamos, que tiene una tremenda trayectoria, todos saben su pasado en el Informe Especial, digamos. Él también había ideado en Megavisión el programa Esto Aquí en Vivo, que fue un tremendo exitazo y llegó a hacerse cargo. De hecho, él llegó y yo no lo conocía, 99, no recuerdo el año, yo venía de vuelta de vacaciones. Y cuando yo llegué, él ya estaba. Cuando yo me fui, él no era el director. Y cuando yo volví, él era el director. Y nada, me fui a presentar a su oficina. Y obviamente a decirle: bueno, me presento, yo soy periodista, cubro el sector policial. No te conozco. Todos me han hablado muy bien de ti. Y eso me genera mucha sospecha, le dije, porque que tú eres un director de prensa y que toda la gente me hable bien de un director de prensa, me parece altamente sospechoso, porque se supone que de un director de prensa nadie puede hablar bien, pues si estás haciendo bien tu pega, ¿no? Y él se rió mucho con esa talla. Y nada, entramos en buena y me sacó al tiro de policial y me puso como editor del noticiario de la noche. El de la noche, el que iba a las 12 de la noche. El final. Un boletín que conducía en ese tiempo Rodolfo Valle. Con Rodolfo Valle, claro. hiciste el noticiero de Rodolfo Valle. Claro, me dejó al tiro de editor y yo no tenía idea de eso. Y me preguntó si yo cachaba, yo le dije: yo no cacho nada, pero le dije: pero me van a pagar más plata. Sí, me dijo: te vamos a pagar más plata, ya, entonces lo hago. Y entré en pelota a hacer eso, digamos, y nada, y bueno, el Pato le imprimió, claro, una forma de hacer periodismo distinta a la que estábamos acostumbrados. O sea, el Pato es, en ese sentido, un intransable del periodismo. Él, digamos, es una escuela acá, pues. Todos sabemos, digamos, los que trabajamos acá hace tantos años, quién es Pato Caldichuri. Y él estuvo un periodo, pero se fue y nos traicionó, y se fue al 13. Se fue a trabajar a Canal 13. Y ahí llegó Guillé
Ahí llegó Alejandro Guillé, digamos que nosotros obviamente cuando llegó Guillé, que venía de TVN, un canal que venía como con toda el pasado dictatorial para nosotros, digamos, y que además estaba muy ligado al gobierno, al oficialismo, era un canal un poco medio instrumento del gobierno de turno, ¿no? Lo miramos con N desconfianza, yo de hecho... lo desprecié cuando llegó Alejandro Guillé, definitivamente, digamos, yo hablaba mal de él, este tipo, no lo voy a soportar y me voy a ir de este canal y todo. Y Pero como tiene ese talento, te conquistó también. no, mira, claro, Guillé es un tipo amoroso, pues es un tipo querendón, digamos, es como un guatón buena onda, un guatón bonachón, es como el guatón bonachón, ¿cachai? Bueno para el sándwich, como un radical, weón. Como un radical del periodismo. Bueno, siempre se especuló y algunos son como críticos de él y dicen, no, Alejandro no es una persona que todo el tiempo atiende el trabajo. Es una de las críticas que suenan en el ambiente periodístico a la hora de referirse a él. ¿Tú tenías otro diagnóstico? Mira, la verdad es que él es periodista, el Alejandro, Sí. hacía clases de periodismo, es profesor de periodismo, y tiene esa cosa académica de enseñar. Uh-huh. De hecho, él también trató de implementar esa lógica de enseñarnos a nosotros a hacer algunas cosas, todo desde un ámbito tremendamente teórico, no Ya. práctico. No es un tipo práctico, no es un tipo que va a resolver un problema Hombre de ideas. práctico, es un tipo, claro, un ideólogo. Uh-huh. Entonces, de esa perspectiva, por ejemplo, yo tengo una anécdota graciosa, porque cuando llegó Alejandro, la primera vez que yo me crucé con él fue un sábado. Él había ya asumido y se le ocurrió venir el sábado. Y el sábado yo tenía turno de prensa y justo me había pegado un carrete el viernes. Entonces llegué tarde el sábado. La hora de entrada era a las 9 de la mañana y yo llegué como a las 9:30 y medio encañado. Entonces llego y ya estaba reunido con todos los periodistas en la mesa de editores haciendo la pauta. Y era mi primer encuentro con Guillé. Yo era el editor de turno, entonces yo dije, este tipo me va a echar al tiro, o sea, entré mal. Y yo entro y me dice, colega, viene tarde. Como hablaba el Alejandro, yo le digo, sí, Alejandro, mucha perdona, la verdad es que tuve un problema, pero no te preocupes, yo resuelvo esto rápidamente. Y él me dice, no se preocupe, yo ya tengo hecha la pauta. Mandé a todos los periodistas a reportear, ya les asigné los temas, así que voy a ir a tomar un café y de ahí conversemos. Ya, le dije yo, perfecto, fantástico, pues, weón. Y los periodistas se estaban yendo a reportear. Y yo quedé como en pelota, ¿cachai? Así como complicado, po. Entonces llego y de pronto me llama un periodista que ya se había ido a la calle, me llama, me dice, oye Pedro, ¿sabes que llegué a la pauta de Alejandro, pero no hay nada acá, no está ocurriendo nada? Entonces yo le digo, pero ¿cómo? ¿Y qué pauta te puso? Me puso, no, una pauta de la Unión Demócrata Independiente que era a las 9:30 de la mañana, en la sede de la UDI. Entonces yo llego y miro la pauta UPI, que era la pauta con la que trabajábamos, lo que me contaste. y no había ninguna pauta de las 9:30 de la mañana de la UPI. Y Guillé, ¿qué había hecho? Había encontrado la pauta de la agencia UPI del día anterior. Y había pauteado a todos los periodistas con la pauta del día anterior. Y ahí yo dije, aquí gané. Entonces agarré la pauta y fui al casino donde Guillé se estaba tomando el café y le dije, colega, le dije, estamos bien. Tú como director de prensa que pautea con la pauta del día anterior y yo como editor a cargo que llega tarde a trabajar. Esta weá nos baila raja. Y ahí fue un cagadero de la risa porque el tipo reconoció el condoro. Claro. Y yo quedé anulado con mi condoro también. Entonces como que ahí entramos como en buena onda y hubo que repautear todo el noticiario y hacer toda la pega de nuevo, digamos. Oye, dentro de esta cosa de trabajar en noticias, después, bueno, me contaste también de que a Alejandro le habían premiado como el hombre con más tiempo de permanencia en la luna. Queda volado el Alejandro. Ese tipo de anécdotas te lo grafita refleja, sí. Lo volado que era, porque Alejandro vivía como pensando en lo macro, ¿cachai? En la gran política. Pero que eso no lo tenía antes Chilevisión. O sea, de alguna manera él trae eso. Él trae eso, él le imprime eso, le imprime una mirada más analítica. De hecho, Alejandro instala en sus comentarios como conductor de noticias, él es un conductor opinante. Y Chilevisión empieza a tomar partido, empieza a dejar de hacer un periodismo, este periodismo objetivo, neutro, digamos. Nosotros empezamos a tomar partido por la gente, en cierta forma, ¿cachai? Por los problemas un poco de la ciudadanía. O sea, empieza el proceso. Una mirada más crítica. Empieza el proceso ciudadano del canal. Un poco, yo creo que de manera incipiente, sin saber cómo hacerlo mucho, porque lo que ocurre es que,
ocurre un fenómeno ahí, que yo te explicaba antes el proceso de la conferencia de prensa y de la verticalidad y de la vocería de los políticos como representantes de la ciudadanía. Eso se empieza a romper, digamos, en el gobierno de Frei Montalva, ya empieza como a romperse, digamos. Frei Ruiz Tagle. Perdón, de Frei Ruiz Tagle, sí, no soy tan viejo. Empieza como a romperse esa lógica y Frei Ruiz Tagle empieza a profundizar, digamos, ¿no? esta dinámica, este modelo, y deja de lado el tema de los derechos humanos. De hecho, Frei Ruiz Tagle no toca el tema de los derechos humanos. Las agrupaciones de derechos humanos le piden cientos de reuniones y él nunca los recibe en la moneda, jamás los recibe. Y eso se genera un debate público respecto de eso, fuera también de los medios de comunicación, porque la lógica también de la concertación empieza a ser, dejemos atrás el pasado que divide y miremos hacia adelante el futuro que nos promete esta democracia, ¿cachai? Empieza como a hacer esa lógica. Entonces, los medios también entran un poco en esa dinámica, pero Chilevisión siempre fue como un poco díscolo de eso y empieza a imprimir una mirada un poco más crítica. Y esa mirada un poco más crítica, ¿cómo se empieza a manifestar más adelante? Cuando ya, yo creo que vuelve Caldichuri de Canal 13, ¿no? Vuelve Caldichuri de Canal 13 y queda como subdirector de prensa, Alejandro como director, porque y Caldichuri sale del 13, ¿no? Muy decepcionado cuando sale Jordán y sale toda esa gente. Claro. Él vuelve. Y ahí empieza como un poco más esa dinámica ya de qué es lo que ocurre, que la gente ya empieza a darse cuenta que las instituciones no están solucionando los problemas, no están cumpliendo las promesas. Y esos problemas no los resuelve ni el político, no lo resuelve ni el municipio, no lo resuelve ni el ministerio, no lo resuelve nadie. Y empiezan a recurrir ¿a quién? A los medios de comunicación. Claro, la tele comienza a tomar esa preponderancia de poder denunciar, pero ya no las grandes denuncias históricas, sino la pequeña denuncia. Claro. Y en ese proceso también comienza Chilevisión a transformarse en un informativo altamente visto. Claro, de la ciudadanía en el fondo. Claro, elegido por la gente, cosa que se mantiene hasta el día de hoy. Y dentro de esa misma lógica se da que empiezan los ejercicios de memoria años más tarde, con recursos en la pantalla de Chilevisión en los cuales tú participaste con el equipo de reportaje. Sí, claro. Mira, esto, así como remontándome a Frei Ruiz Tagle, Frei Ruiz Tagle era un tipo que no quería hablar del tema de derechos humanos. Curiosamente, a pesar de que su padre fue asesinado por la dictadura, Frei nunca tuvo la postura de su hermana, de Carmen, digamos. Carmen fue la de la familia Frei que llevó adelante la investigación que terminó en descubrir que Frei, padre, había sido asesinado. Frei Ruiz Tagle nunca estuvo en eso. Y él no quería hablar del tema. Y en una oportunidad, para un 1 de noviembre, me asignan a mí a ir al cementerio general, bajo el gobierno de Frei, antes de que yo asumiera como editor. Estoy haciendo un raconto, digamos, y yo andaba reporteando el tema de el Día de los Muertos. No sabía que Frei iba a ir al cementerio. Wow. Y de pronto empieza a correr el rumor entre los periodistas que estábamos ahí que Frei iba al cementerio a ver a la tumba de su padre. Entonces todos nos pusimos a esperarlo y cuando salió, yo le hice la pregunta. Le dije, presidente, usted, qué bien que haya venido a ver a su padre, porque usted es uno de los privilegiados chilenos que sabe dónde su padre está enterrado. No así como 3.000 familiares que no saben dónde están sus familiares enterrados porque son detenidos desaparecidos. Y usted no quiere abordar este tema. ¿Qué les dice a ellos? Y ahí Frei quedó descolocadísimo. Ese punto, esa pregunta para mí marcó un quiebre también en la mirada que yo tenía de este tipo de temas. Entonces, después empezamos a tomar los temas de derechos humanos, digamos, y el año, a fines de los 90, yo hice un ciclo de reportajes sobre los sobrevivientes de la DINA, que hablaron por primera vez los sobrevivientes de las torturas de la DINA en forma masiva, o sea, se abrieron a hablar. Hablar de que a ti te torturaron es algo muy, muy duro, digamos, muy difícil. Ante la frustración de que el Estado no había hecho absolutamente nada por esclarecer ese crimen, la gente decidió hablar. Y a mí me pasó que me convocaron en una oportunidad, después de muchas tratativas, de conversaciones con gente de Villa Grimaldi, de Londres 38, me convocaban a Londres 38 y de pronto me enfrento a 38, 39 personas, 40 personas que habían sido víctimas de la tortura en Londres 38 y en Villa Grimaldi, que me querían hablar. Y hice un ciclo de 40 entrevistas en un día. Y fue horroroso. O sea, fue terrible. Es una de las cosas más terribles que he hecho, porque la gente se me ponía a llorar. Y yo también me ponía a llorar. Y el camarógrafo se ponía a llorar y de pronto estábamos todos llorando. Teníamos que cortar para poder seguir, porque las cosas que nos contaban eran horrorosas.
Claro. No todo eso, obviamente, se lo emitió, pero hicimos un reportaje, hicimos un ciclo de reportaje que se llamó Los sobrevivientes de la DINA, que partíamos, digamos, con los testimonios de la tortura y después terminamos tratando de identificar a quienes habían sido los torturadores. Después hicimos otro reportaje que fue Chile, un peón de la Guerra Fría, donde tuvimos acceso a la primera desclasificación de los archivos secretos de la CIA sobre la intervención en el gobierno de la Unidad Popular para apoyar el golpe de Estado. Y también accedimos a los archivos de la KGB, a través de esta académica de la USACH, la Olga Ulianova, que creo que murió. Ella nos facilitó, digamos, los archivos que ella había recopilado de la KGB, donde se hablaba también de la intervención de la KGB en el gobierno de la Unidad Popular, que fue justo en ese periodo cuando volvió Caldichuri de Canal 13, porque él me acuerdo que me revisó el reportaje y me dijo que yo era un tipo sesgado porque no había entrevistado a gente de derecha. Y yo le encontré razón, yo había entrevistado a pura gente, digamos, del gobierno de la Unidad Popular, entonces me mandó a entrevistar a Sergio Nofre Jarpa y a otros más, digamos, que ahí el reportaje quedó mucho más completo, digamos. Oye, y también te tocó después editar en vivo noticieros junto a Paz Díaz. Sí. Posteriormente, y te tocaron noticias de Breaking News relacionados con esos mismos torturadores que estuviste cubriendo. ¿Tienes algún reflejo, algún cuadro de algo que te pasó en ese vivo? Sí, mira, lo que pasa es que cuando vuelve el Pato Caldichuri, yo estaba haciendo reportaje y después crea el Pato el programa de reportaje En la Mira, del que yo no me quise inscribir en ese programa. Sí, que me mantuve, digamos, a cargo de un poco de hacer los reportajes más de prensa. Después se fue Pablo Badilla, que era el editor de Mediodía, se fue al Canal 13, creo, y Pato me nombró a mí como editor de Mediodía y yo quedé como editor de Mediodía. Y justo el noticiario de Mediodía se alargó de media hora a una hora. Que era el que hacía Macarena Pizarro. Que era que llegó la Macarena Pizarro de Canal 13, digamos, que también todos la miramos con desconfianza, porque era como una cuica que venía del 13 y nosotros de Chilevisión éramos como más flaites. Entonces igual ahí como que hubo todo como un tira y afloja con la Maca, porque nosotros la mirábamos y era como la cuica, ¿cachai? Pero nada, ella se adaptó, digamos, tuvimos hartas discusiones, la Maca tenía una formación valórica bastante diferente a la nuestra, pero de a poco ella fue, digamos, entrando en la dinámica y al final armamos un tremendo equipo y nos convertimos en el noticiario Primera Sintonía de Chile. Claro. Un momento culmine para mí que no tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con cómo hacíamos las cosas. Entramos en una locura de ser los primeros en todo. Entonces, y prensa tenía mucho poder en ese minuto porque tenía el poder de llevar la programación. O sea, nosotros rompíamos las transmisiones del canal cuando a nosotros se nos ocurría. Esto discrepa un poco el punto de vista de Jaime Aguirre. No, o sea, nosotros teníamos el control y eso, el Pato en eso era tajante. En ese punto era tajante. O sea, en medio de una película, ¡pam!, se metía en Breaking. O sea, mientras yo estaba en la mañana, por lo menos, si había algo a las 10 de la mañana que estaba ocurriendo y que era relevante, nosotros llamábamos a programación y obviamente que no era fácil, había que tener una pelea, ¿cachai? Había que pelear y Pato llamaba a Morales y Morales a de Aguirre y se agarraban y el Pato no, si íbamos a ir al aire y sácalo al aire y teníamos los móviles y la cuestión y pinchábamos y rompíamos la transmisión y nos tomábamos la transmisión. ¿Y eso qué nos permitía? Que la gente valoraba eso porque sabía que los primeros que informábamos siempre éramos nosotros. Entonces, cuando llegábamos a la noticia al mediodía, ya nosotros estábamos arriba de la pelota. Y ocurrió este caso de Luiso Vega, con esta niñita que hizo... Baby Bump, que la hizo pasearse desnuda por Providencia, le tomó fotos y fue un escándalo. Y nosotros nos colgamos de ese escándalo. Y Luiso Vega tenía una orden de arresto, lo andaba buscando la policía para detenerlo por perversión de menores. claro. Y nosotros estábamos con Luiso Vega y lo trajimos al canal y lo metimos al estudio. Puesto de los transeúntes, el malestar de algunos sectores de la sociedad y la aprobación de otros. Está junto a nosotros Luiso Vega, autor de esta idea. Luiso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Primero que nada, buenas noches ya. ¿Qué pasó con esto de que vino investigaciones? Tú estabas dando una entrevista en el noticiario del mediodía de nuestro canal, llegó investigaciones y tuviste que ir a extranjería. Mira, exactamente yo estaba en el SQP primero y me informan que estaba la Interpol y que querían... En el fondo lo que me dijeron fue que querían deportarme. Después la versión oficial fue que querían simplemente una investigación de rutina, ya que a cualquier extranjero que aparezca en televisión tienen que investigarlo. Y casualidad, sé que estaban viendo el programa y bueno, se les ocurrió investigar mis antecedentes. Y yo tenía algunas irregularidades con mi visa, principalmente porque me robaron la visa y mi documento. Entonces, bueno, tuve que ir no detenido, sino retenido.
Se hizo una investigación y ahora voy a tener que posponer el proyecto unos 2 o 3 días hasta que pueda regularizar esos papeles y volver a retomarlo. Ni siquiera han visto el trabajo terminado, no lo puedo creer. O sea, eso ya es censura 100%, por lo menos esperen a verlo. Es como que te hablan de una pregunta. ¿Lo has visto? No lo has visto. Entonces no hables de eso. No lo has visto. No has visto lo que yo hago. No lo has visto. Nada, no trabajo por dinero, loco. No soy como vos, no soy un corrupto, ¿ok? No estoy en el sistema de mierda. Estamos de no, momento, señores. No, pero Pedro, vos sos el evolucionado. Vos sos el evolucionado. Pedro, momento. ¿Qué me estás hablando de corrupto, este weón? Pedro, asiento. Mira, ese corrupto de la televisión, weón. ¿Qué se ha creído este pendejo mierda? Pedro Zaval, estamos en un programa de televisión en vivo. Luis Vega, por favor, asiento. Pedro Zaval, mira mi corrupto este argentino ladrón. Pedro Zaval, Luis Vega. ¿De dónde sos vos? Por favor, les pido que se relajen un segundo. Este es un programa de debate donde las ideas primas. Dos mundos diferentes. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos de inmediato mientras se calman los ánimos en el termómetro. ¿Y qué pasó? Que los tira la policía de investigación de la PDI, vio esto en la tele y llegaron a detenerlo. En vivo. En vivo. Y nosotros cerramos el canal, mandamos al abogado a la puerta y no entran porque este es recinto privado y no lo vamos a entregar. Y sacamos cámaras para afuera y mostrando a la policía de investigaciones que quería entrar y la maca conduciendo y Luis Vega en el estudio. O sea, era una locura. Y nosotros teníamos el show y estábamos marcando una sintonía espectacular. O sea, ese fue el primer día que el noticiario de mediodía arrasó con todos los canales, digamos. Estaban todos los otros canales afuera grabando, digamos, el show que nosotros estábamos haciendo. Entonces, fue notable. ¿Y qué hicimos? Sacamos a Luis Vega, lo metimos en la cajuela de un auto y lo sacamos escondido y lo fuimos a entregar al tribunal. Con un abogado, digamos, legalmente, tampoco lo íbamos a estar protegiendo, pero él se fue a entregar, nosotros no dejamos que los detectives lo detuvieran, lo fuimos a entregar nosotros al tribunal. Entonces, ese marcó un hito, y ahí el noticiero del mediodía, digamos, empezó a repuntar. Claro, yo tengo la cabeza en vivo que a alguien estaban deteniendo, iba por Santiago y la gente salía a tirarle piedras. Ah, eso fue el Mamo Conchera, eso fue cuando el Mamo Conchera, cuando detuvieron al Mamo Conchera. ¿Cómo fue eso? Es que es igual, porque nosotros como teníamos pocos elementos, empezamos a hacer mucho uso de las cámaras de la Unidad de Control Operativo de Tránsito. ¿Y cómo atinamos? Porque el 7 estaba entrevistando al Mamo Concheras cuando lo detienen. Estaba Maro Gómez Pablos entrevistándolo en Canal 7. Y nosotros, nada, llegamos un poco placé, pero el periodista Mario Velázquez, que andaba ahí, llegó al lugar con un celular. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Mario? Nosotros lo pinchamos por el celular y empezamos a pinchar las cámaras de la unidad de control de tránsito y íbamos mostrando por dónde iba pasando. Y Mario iba despachando por teléfono y la gente estaba viendo la tele. Entonces, Mario decía, y ahora va a pasar y va a doblar por tal calle. Y la gente salía a tirarle piedra, ¿cachai? Entonces, nosotros íbamos dando la ruta de por dónde iba pasando el Mamo y la gente se empezó a correr la voz, empezó a ver el canal y empezaron a salir para tirarle piedra y para escupir, digamos, el auto del Mamo, que eso fue como muy gracioso. Chilevisión Noticias y su departamento de prensa comienzan a hacer reportaje. Nace Chile, las imágenes prohibidas en la cual estuviste involucrado. Señora, también le vayamos. No, yo tengo derecho a caminar por mi patria. Chile. Las imágenes prohibidas. La extraordinaria serie que sacó a la luz las imágenes que fueron censuradas por más de 40 años en Chile está desde hoy a la venta en DVD. Chile, las imágenes prohibidas. Y poder hacer esos ejercicios de memoria como guerrilleros también. Atención, pueblo de Chile. ¿Hasta cuándo tendremos que vivir así los más? Mientras unos pocos se apropian de los bienes nacionales. Considerando de que nuestra organización ha de ser... Cuéntame una pequeña descripción para quienes no hayan visto nunca ese material. Mira, Las Imágenes Prohibidas era un programa que en realidad nosotros queríamos hacerlo hace tiempo. Estábamos con el tema porque nosotros cuando se cumplieron 20 años del golpe, hicimos una programación especial que me la encargó el Pato también. La conversamos y la idea, yo le dije al Pato, o sea, lo conversamos con el Pato y la idea fue, hagamos un George Orwell. Hagamos una transmisión el 11 de septiembre del año 2003. Hagamos una transmisión en tiempo real. O sea, rompamos las transmisiones a la hora en que los milicos emitieron el primer bando y se anunció que esto estaba en curso y transmitamos
en los horarios en que ocurrió, digamos. Ya lo he hecho, un minuto a minuto. Todo lo he hecho. Un Orwell. Como que esto estaba ocurriendo de verdad. Y lo hicimos el 2003 y fue espectacular. De hecho, había mucho escepticismo en el canal, como que no estaba muy convencido, ¿ya? Pero nosotros lo hicimos igual y nos fue muy bien en sintonía. Y coincidió con que ese año Lagos abrió la puerta de Morandé 80. De Morandé 80. Entonces, calentamos la pantalla toda la mañana con esta transmisión en vivo, y Allende tiene 3 discursos, los dimos los 3, y todo esto cruzado con testimonios de la gente que había vivido ese día. Hicimos un barrido, digamos. Un especial. Claro, ¿cachai? Que fue interesante y todo, y con los monos de los aviones bombardeando a la hora del bombardeo, y con los bandos y toda la cuestión. Entonces fue muy impactante. Y cuando Lagos sale caminando solo de La Moneda, y cruza, digamos, la Plaza de la Constitución, llega hasta Morandé y abre y entra por la puerta de Morandé 80, nosotros estábamos con la pantalla ardiendo, entonces ganamos en sintonía ese día toda la transmisión y fue espectacular. Bueno, al año 2013, cuando ya se cumplían 40 años, ¿no? Dijimos, pucha, ¿cómo lo vamos a hacer este año? Y teníamos conocimiento de la existencia de este archivo que no se había mostrado por la televisión abierta. Sabíamos que existía, porque lo habíamos visto, digamos. Y la idea fue, bueno, echemos mano a este archivo, mostremos las imágenes que nunca se mostraron por la televisión abierta chilena, pero además ubiquemos a las personas que aparecen en esas imágenes registradas para que nos den su testimonio hoy día. Y ese fue el trabajo. En el fondo revisamos miles de horas de material, buscamos a las personas, que fue un tremendo trabajo de producción, encontramos a muchas de esas personas, las situamos en los lugares donde habían sido registradas y les trajimos a colación, digamos, esa memoria a todo Chile, digamos. Y fue un bonito trabajo ese, que nada, una gran alegría de poder hacerlo y una gran ventaja además de estar en este canal que nos permitió también y nos dio la posibilidad de poder hacerlo. O sea, eso también fue obra, digamos, hay que decirlo, de Jaime, de Pablo Morales, Jaime Aguirre, Pablo Morales, Patricio Caldichuri, digamos que eran como los que estaban atrás y nos daban el aval para poder desarrollar este tipo de trabajo. Piensa que digamos, Piñera había sido dueño de este canal, lo cual fue también un tema en un momento determinado. Pedro Azócar, 25 años detrás de cámara, hoy podemos saludarlo. Tus colegas también te eligen como un representante de toda esta aventura y experiencia. Y quisiera cerrar con tu visión del periodismo. Nada, yo soy de la escuela de Caldichuri, en realidad, tengo que decirlo, digamos. O sea, lo más relevante para mí es la independencia, de todas maneras, la independencia. Y ojo, porque ser periodista no significa que uno no tenga una idea y una visión de mundo. Yo creo que todos los periodistas tenemos una visión de mundo. Hay periodistas de derecha, periodistas de izquierda, periodistas de centro, periodistas que dicen que no tienen, digamos, un lineamiento político. Yo creo que todos tienen una visión de mundo. Lo importante es ser periodista, no dejar que esa visión de mundo domine tu visión como periodista. Tú, ante nada, eres periodista. Yo siempre digo, los periodistas no tenemos amigos. No tenemos amigos. Yo se lo dije cuando cubría el sector policial a la Policía de Investigaciones. Yo le dije, yo no soy amigo de ustedes, porque si ustedes mañana hacen algo que desde mi perspectiva es irregular y yo lo tengo que denunciar, lo voy a denunciar igual. Aunque ustedes crean que son amigos míos, yo no soy amigo de ustedes. Los periodistas no tenemos amigos, no, lamentablemente es así. Esa es mi mirada. Pedro Azócar, esta tarde, conversando con nosotros en Chilevisión 60. Muchas gracias. De nada.